Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Ciudadanía con Alexis Ortiz en Ciudad Democracia. Hoy vamos a conversar con una persona, aparte de que es un amigo muy querido y es un latinoamericano con una gran proyección internacional. No vamos a comenzar diciendo el lugar común de que esta persona no necesita presentación, porque Moisés Naím realmente sí necesita presentación, porque ha hecho un gran trabajo intelectual, un gran trabajo como ministro del gobierno muy provechoso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, como director del Banco Mundial, bueno, como editor de una revista tan prestigiosa como Foreign Policy, y con tantas actividades que ha desarrollado Moisés Naím con tanto éxito, con tanto reconocimiento, bueno, hace que todos sus amigos nos sintamos muy orgullosos de él. Es un criollo lujoso realmente Moisés Naím. Moisés, vamos a centrarnos hoy, mi querido hermano, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a centrarnos hoy en este libro tuyo. Este es un libro muy chévere, lo que nos está pasando. 121 días, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI. Resulta, queridas amigas y amigos, que este libro, fíjense ustedes, lo que dijo un articulista también de alto vuelo como Gustavo Coronel, el venezolano Gustavo Coronel, él dijo que leer este libro, leerlo es el equivalente a hacer una maestría en asuntos planetarios. La verdad es que para informarse de los asuntos más vibrantes, más exigentes, más desafiantes, más trascendentes de la contemporaneidad, vale la pena de leer este libro, Lo que nos está pasando, de Moisés Naím. Entonces, Moisés, yo me voy a permitir pidiéndote que nos digas por qué insistes en este y en otros libros en tu fórmula de las 3P para describir las calamidades contemporáneas. Las 3P de Moisés Naím son posverdad, populismo y polarización. ¿Nos explicas un poco eso? Alexis, antes que nada, gracias por la invitación y gracias por la generosidad de siempre y el afecto. Así que es un orgullo y un honor estar conversando contigo. Las 3P, como muy bien dices, son tres tipos de categorías. Es una categoría donde en cada una de esas hay actividades de política y de política pública. Comienza con el populismo, que es antiguo, ¿no? Que en principio no tiene nada nuevo, que es la vieja idea de divide y vencerás. Identifícate con una casta, con un grupo, con una tribu, con una agrupación y haz eso tu política. Y con eso atacas a quienes no están de tu lado. Pero eso en el siglo XXI ha adquirido un cariz más acentuado, que es el de la ideología de las identidades y la posverdad, la polarización, que es el choque constante a lo largo de diferentes identidades, bien seas de género, de socioeconómico, religioso, geográfico, en fin, institucional. Se producen estas afiliaciones que superan en cuanto a adhesión lo que son las actividades normales, ¿no? Entonces, ese es el populismo y que viene amplificado por la polarización, la segunda P, y todo eso en turbo cargado con las redes sociales. Ahora, la posverdad no vendría a ser sino como una especie de nuevo disfraz de la mentira, ¿no? O de la propaganda. La propaganda política ha existido tanto como la política misma, o sea, la parte de esto, ¿no? Pero como estábamos diciendo, sí, es cierto, siempre ha existido la posverdad, que ha existido llamada al principio simplemente la propaganda política, y eso Hitler y Stalin y todos los dictadores y también los políticos, llamémoslos usuales, normales, se ceban de estas 3P, ¿no? Ahora fíjate tú, hay otra cosa en la cual tú insistes, ya escribiste un libro sobre eso, pero en este libro que yo recomiendo mucho que se lea porque es sencillo, es consistente, es creativo. Yo disfruté muchísimo leyéndolo y sé de muchos amigos que lo han leído y con mucho provecho. Entonces en este libro tú también insistes en esa
fórmula del debilitamiento del poder, que dice que es fácil de conseguir, difícil de gestionar y fácil de perder. Así es, el poder en sí mismo no ha cambiado. El poder, la definición de poder es hacer que una persona o organización haga lo que tú digas o lo que te conviene, ¿no? Eso en principio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora es digital, es global, es mucho más veloz, ¿no? Y entonces eso caracteriza estos tiempos, ¿no? Ahora también veo que en un artículo reciente, no en este libro, pero aunque en este libro sí también lo adelantas, en un artículo reciente anuncias con alarma y con angustia la posible extinción de la democracia, una democracia que ya va para casi 3000 años, ¿no? Porque apareció en Atenas en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles. Entonces, ¿es realmente la extinción de la democracia es algo que tenemos en el horizonte o es algo que se puede evitar? Bueno, no son inventos míos. Hay una organización que se llama Freedom House que se ocupa de medir la democracia en diferentes países y tiene un ranking, un ranqueo de los países en cuanto a su democracia. Y el resultado de ello es que en los últimos 18 años, todos los años ha habido menos democracia en el mundo. Y todos los años hay más seres humanos que viven bajo regímenes de falta de libertad. Eso no quiere decir que ocurre coordinadamente en todas partes al mismo tiempo y de la misma manera. Sube y baja. En algunos países aparece la democracia súbitamente. ¿Y quién lo iba a pensar? En otros, simplemente, ¿quién iba a pensar que la democracia de Estados Unidos, por ejemplo, estuviera bajo ataque como el que vimos en la toma del Capitolio, el intento del ataque al Capitolio en Estados Unidos, ¿no? O sea, la vida nos da sorpresas, ¿verdad? Y Como lo Pedro endeble Navaja. parece ser, los Estados Unidos superaron las circunstancias de esta toma del Capitolio, pero sigue siendo una democracia golpeada, ¿no? Después, un poquito más adelante, vamos a insistir en este tema del deterioro de la democracia en países como Estados Unidos y España, que para nosotros son muy interesantes porque nos resultan muy cercanos. Pero vamos a tratar de abordar otro tema que también sé que es una preocupación constante para ti, que es la del cambio climático. En el libro hablas de ir con todo contra el cambio climático. ¿Qué significa ir con todo contra el cambio climático? No esperar a que venga la tecnología exacta que necesitamos para enfrentarlo, pero hacer todo, desde los cambios de hábito en las personas, las estrategias y modelos de negocios de las compañías, la forma de los gobiernos, la parte fiscal, o sea, dónde vas a gastar el dinero público y cómo y a quién, la parte fiscal de ingresos, de dónde vas a obtener los ingresos para enfrentarlo, cómo se manejan las calamidades, ¿no? Como sabemos, se ha sido anunciado que este año será el año de mayor actividad de efectos climáticos negativos, ¿no? Los huracanes siempre han existido, pero nunca habían existido con tanta frecuencia como ahora. Y eso es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Porque tenemos sequías, pero también tenemos mucha agua de todo tipo. Tenemos Tormentas. los cambios climáticos no es una hipótesis, ya está aquí, está con nosotros y cada año se cobran más vidas. El número más grande de refugiados que hay en el mundo hoy en día son refugiados climáticos. No son los que refugiados por guerras o por la política o por la mala economía, no, son gente que ha sido desplazada de su lugar de habitación y de origen por el cambio, por el nuevo clima que no les da suficiente de comer. Ahora, ¿por qué algunos líderes mundiales de jerarquía, no algunos, no líderes de menor jerarquía, sino líderes mundiales de los que tienen más alta figuración, se empeñan en negar el cambio climático y hacerlo aparecer como una conspiración internacional? Porque compra votos, porque el cambio climático no es paraíso, va a tener costos, va a tener esfuerzos, va a tener cambios de hábitos, va a tener cambios de alianzas, va a tener todo tipo de cosas que nos hacen sentir incómodos, que sabemos que vienen fuerte,
y que nos van a tocar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro país, pero no sabemos exactamente cómo, ni dónde, ni cuándo. Entonces eso genera una ansiedad, pero eso tiene que ver con el cambio climático también, ¿no? Sí, claro. Ese es el punto. Ahora una cosa, fíjate tú, que nosotros aquí en Ciudad Democracia, este canal que estamos desarrollando precisamente para defender la democracia, sobre todo en el mundo hispano y en algunos países donde se dilucida la suerte mundial de la democracia, el destino de la democracia, como Israel, Ucrania y Taiwán. Pero nosotros insistimos mucho que lo que defiende la democracia es la participación ciudadana. Y podríamos hacer un traslado, una analogía para decir que lo que defiende al ambiente, a la naturaleza, es el compromiso ciudadano. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes como yo o como cualquiera de nosotros para contribuir a que haya una acción eficiente contra el calentamiento global y el cambio climático? Bueno, primero aclarar que no basta con el activismo de la sociedad. Los elementos, los individuos que atacaron el Capitolio de los Estados Unidos no son simplemente unos más, ¿no? Eran un grupo antidemocrático, perdón, que estaba atacando uno de los poderes de la democracia. O sea que no basta con que la gente esté activada políticamente y esté en las calles, sino que hay que prestarle atención a cuál es el mensaje, cuál es la agenda de estos grupos. Y lo otro es que el, el cambio climático va a manifestarse de diferentes maneras y va a coexistir con la inteligencia artificial, que es esta erupción de nuevas tecnologías informáticas que no tiene precedentes y que va a cambiar el mundo. Esas dos cosas, el cambio climático y la inteligencia artificial, van a crear un planeta muy diferente del que nosotros hemos conocido. Bueno, sí, hay que hacer un esfuerzo ciudadano en esa dirección. Ahora fíjate tú, chico, que también estaba viendo que tú lo destacaste mucho en el libro, cómo la pobreza, el hacinamiento urbano, el desenfreno consumista, las pandemias, de todo, la soledad en la muchedumbre de la persona humana, todo eso ha creado una situación de angustia, de desasosiego, que ha conducido, entre otras motivaciones, a una especie de crisis de la salud mental. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que la salud mental obviamente existió siempre, pero no había estado tanto en el radar como ahora. Entre otras razones porque se ha empezado a medir más concretamente porque sus manifestaciones son más obvias. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay una pandemia, hay un problema importante como humanidad que tenemos, que es la falta de salud, la debilidad de la salud mental de los individuos de todo tipo, ¿no? No respeta ni edad, ni nivel socioeconómico, ni nivel educativo, ni actitudes políticas, no, está con nosotros de muchas maneras. Todas las familias tienen ejemplos de miembros de la familia que han sido afectados y que su actividad cotidiana y su vida y la de la familia ha sido afectada por esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse, es entender, y luego sacar de allí algunas conclusiones, no solo para hablar, sino para actuar. Entonces ahí también se impone, me imagino yo, un esfuerzo concertado, combinado del sector público y del sector privado para enfrentar esto, porque esto realmente es algo que nos llena de alarma, ¿no? Por supuesto, y no solo entre una alianza fuerte entre el sector privado y el sector público trabajando coordinadamente, pero entre países trabajando coordinadamente. Sí, señor. El cambio climático y todo lo que hemos estado hablando está aumentando la necesidad de que los países se coordinen, que hagan alianzas concretas, de actividades concretas que comparten, esfuerzos que comparten y costos que comparten. Entonces, allí hay, las alianzas son la palabra clave del siglo XXI, Alexis. Los países que logren trabajar de manera coordinada, sincronizada con otros países, van a poder prosperar y tener más estabilidad y quizás exportar un poco de estabilidad. Pero los otros, los que no logran ponerse de acuerdo internamente, los que no logran que la gente que se detesta se sigue detestando y solo sabe cómo tiene como agenda la desaparición del otro, y que no lo ve como un compatriota con ideas diferentes, sino como un rival que no tiene legitimidad para actuar.
Entonces, eso, vamos a tener dos categorías de países. Los países donde está el juego trancado y es dificilísimo tomar decisiones y solo se toman decisiones con el mínimo común denominador, y quedan estancadas. Y quedarse estancados en estos tiempos significa que quedan retrasados y en retraso. Mientras que hay otros países y sociedades y gobiernos y sector privado que logran afiliarse entre sí y con otros países para tener alianzas que los lleven a trabajar juntos y tengan resultados. Esto es algo, las alianzas, tanto dentro de los países como fuera, van a ser un gran tema de este tiempo. Bueno, vamos a dar ahora un salto acrobático, Moisés, hacia los territorios explosivos. Resulta que una de las grandes amenazas para la democracia y para la convivencia ciudadana en todos los rincones del planeta es la persistencia del fundamentalismo terrorista musulmán. Por ejemplo, en estos momentos la gran noticia es la agresión al Estado Democrático de Israel por parte de Irán a través de los grupos terroristas que Irán controla, Hamas y Hezbollah. Entonces, ahorita hay mucha efervescencia de esa noticia porque la invasión, la operación de castigo a Hamas en Palestina ha resultado muy fuerte y ha llamado la atención del mundo. ¿Cómo ves tú este asunto tan espinoso, tan difícil de abordar? Es una tragedia de la cual es doloroso hablar. Hemos visto las escenas, hemos visto las narrativas, hemos visto el sufrimiento humano en todas partes. Y de nuevo, ¿qué tienen en común con otras cosas esta tragedia? Es que el juego está trancado. Y está trancado entre países y entre agrupaciones, pero también dentro de un país. Mucho de lo que está sucediendo es que el primer ministro Bibi Netanyahu, tiene acusaciones y tiene que enfrentar juicios ante la justicia del Estado de Israel por corrupción. Eso quiere decir que a él lo protege en estos momentos ser el primer ministro, y eso muchos de los cálculos. Y hay gente que dice que a él le conviene que la guerra siga, ¿no? Él le conviene no estar inmune. La inmunidad para él es letal. La falta de inmunidad, mejor dicho, ¿no? Él necesita la protección legal, y entonces muchas de las decisiones que él ha promovido, que él ha tomado, que él ha formado, tienen más que ver con la protección de su situación personal y de algunos miembros de su familia, mucho más que pensar en el Estado de Israel, en la sociedad israelí, y cómo hacer para empezar a disminuir estas tragedias cotidianas que nos traen los medios de comunicación, de lo que sucede, porque cada vez se pone más compleja, Alexis, como tú sabes. Ahora lo que había sido el choque en Gaza, ahora es en otras partes de la región, y está entrando también Hezbollah en el norte del país. O sea, se está escalando y se está complicando. ¿Y por qué? Por la incapacidad de llegar a acuerdos que siempre son difíciles, ¿no? Y suena bien, vamos a hacer alianzas y lograr acuerdos, hasta que descubres que esos acuerdos son con gente y con ideas que tú no soportas. Pero bueno, los que logren sobreponerse a ese obstáculo tendrán más éxito en el futuro que en el pasado, que los de ahora. Además, es que hay una cuestión que es sumamente deplorable e incomprensible, porque el sentido común indica que a los palestinos lo que más le conviene es llegar a un acuerdo con Israel, porque se van a favorecer del desarrollo israelita, y al Estado de Israel y al pueblo judío le conviene un entendimiento con los palestinos, porque van a garantizar una paz duradera. Ahora, si esto es lo que indica el sentido común, a tu juicio, ¿qué es lo que hace tan difícil un entendimiento entre estos dos sectores? El control del poder en Gaza, en otras partes. Hay que reconocer y mencionar que la Comunidad Europea, más los Estados Unidos, más otros países, llenaron de dinero las operaciones en el área de Gaza y en otros sectores, en otras áreas de Israel y de Palestina. Miles de millones de euros, de dólares, han sido enviados a los países más ricos a Gaza, donde Hamas gobierna,
y jamás, en vez de utilizarlos para mejorar la situación de su gente y darles mejor educación, más oportunidades, posibilidades de negocios, de inversión, etcétera, se dedicó a construir túneles subterráneos de un tamaño extraordinario. Es una red que es más grande que el subway de Londres. Y bueno, no les importa, lo que hemos visto que jamás no le importa la salud de los palestinos. Ese dinero que era para crear mayor prosperidad, estabilidad, oportunidad, esperanza, fue utilizado para hacer cohetes y misiles bueno, y reprimir a los Hamases, los miembros de Hamas, reprimiendo a los habitantes de Gaza que no se le y utilizando a los civiles inocentes como rehenes, donde tomaron todo tipo de medidas para garantizar que tuviera un alto costo humano. Jamás hizo eso. Entonces, un alto costo humano para los judíos y también para su propio pueblo palestino, ¿no? claro, entonces la respuesta es que no les importa. Él, al igual que Bibi Netanyahu está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no perder el poder, jamás está dispuesto a seguir llevando a la muerte a los palestinos que dicen defenderse. Además, hay una cosa ahí realmente triste, Moisés, y es que jamás ha utilizado toda esa ayuda internacional realmente voluminosa para su acción guerrera, ¿no? Y con absoluto descuido de los intereses de la ciudadanía. Y en el otro sector, en Cisjordania, ese mismo dinero se ha perdido en corrupción, es algo realmente insólito. Claro, la corrupción forma parte de la conversación. Todos los que han tenido poder allí han sido acusados de corrupción. En fin, los líderes, los palestinos han tenido la mala suerte de tener líderes que se preocupan más de su propio bienestar político y por lo tanto económico a través de la corrupción, que darle una visión duradera. Tú la presentaste, acabas de mencionarla, ¿no? Una visión de futuro que le permite a los palestinos vivir en calma y en paz y en sincronía con los israelíes. Eso no debería ser, si hay la voluntad de hacerlo, no debería ser difícil alcanzarlo. Lo que pasa es que es un tema espinoso que los políticos lo están utilizando, los políticos de Hamas lo están utilizando para retener el poder. Jamás, sin la disposición a dejar que mueran los palestinos, jamás no existiría. Ahora fíjate, vamos a volver a un tema que tú tocaste hace un rato, que es el de la ruina del bipartidismo, sobre todo en dos países que nos interesan mucho, que son España y los Estados Unidos. El bipartidismo ha sido de alguna manera un acuerdo estratégico para garantizar la pervivencia y el desarrollo de la democracia y para garantizar la estabilidad de los países. Y ahora vemos cómo en un país como España, la acción, yo diría, deletérea, la acción corrosiva de algunos dirigentes como Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y en Estados Unidos vemos en los dos partidos principales una absoluta incomprensión entre ellos. Tú hablas con cualquier, el otro día le hice un comentario por radio, decía que tú hablas con cualquier demócrata normal y te dice que todos los republicanos son fascistas, y tú hablas con cualquier republicano normal y te dice que todos los demócratas son comunistas. O sea, la capacidad de llegar a acuerdos para preservar las necesidades históricas, estratégicas del país, prácticamente se ha desplomado. Y en eso tiene mucho que ver la posverdad. Esta que estábamos hablando antes, Alexis, de la propaganda política como instrumento perenne que usan los líderes para conectarse con sus seguidores. Y entonces ahora esa propaganda se llama posverdad, en el sentido que ya no se sabe en quién creer, quién dijo qué, cuándo. Y ahora hay todas estas nuevas tecnologías que permiten que aparezcas tú con tu cara y tu voz y tu manera de hablar y dices barbaridades y resulta que no eres tú, es un software. Y entonces cada vez más va a ser difícil, complicado diferenciar la verdad de la mentira. Bueno, yo estaba pensando, por cierto, en hacer un video
mío con la cara tuya para que la gente crea que mis opiniones son opiniones tuyas. No sé si, Sería un honor. no sé si se te va a gustar esa trampa. Mira, chicos, vamos a hablar un poquito del fracaso del socialismo del siglo XXI, sobre todo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y desde luego Cuba. En teoría debería ser una ideología. Y en Venezuela la idea es que lo que está pasando y lo que pasó, la catástrofe venezolana, es producto de una ideología, cosa que por supuesto que es cierto. Y Hugo Chávez y sus familiares, amigos, seguidores, socios, etcétera, son los responsables de una tragedia humana que no tiene nombre, ¿no? Este, pero allí no hay una ideología, ahí hay mucha retórica y habla la revolución bonita y habla el cariño por los pobres, el cariño. Mientras hablan de todo eso, hay 7 millones de venezolanos caminando, buscando el resguardo de otro país, puesto que su país no les puede dar protección. Entonces, y de nuevo, la posverdad y la mentira. Yo también observo con atención lo que yo he llamado la necrofilia política. La necrofilia es esta enfermedad que le da a algunos hombres, que es un magnetismo, una atracción inusitada por los cadáveres. Y bueno, resulta ser que hay una versión política, ideológica de la necrofilia. La necrofilia política es un amor apasionado por ideas muertas, ideas que han sido probadas en diferentes países, en diferentes momentos, con diferentes políticas, con diferentes alianzas, con diferentes jefes. Todos terminan en lo mismo: sangre, sudor, lágrimas y muerte y corrupción. Entonces, eso es contra lo que hay que combatir. Bueno, fíjate tú, acabo de tomar nota de ese concepto, necrofilia política, porque estoy escribiendo un libro sobre el populismo ahora y voy a robarte esa idea. Toda tuya. Gracias. Mira, pero vamos a cerrar Oye, qué bueno, chicos. Esta conversación ha sido muy grata para mí, espero que muy provechosa para la audiencia. Vamos a cerrar con un comentario sobre otro de los problemas más acuciantes y más lamentables de la realidad actual, que son las migraciones, chicos. ¿Cómo se puede hacer para convertir ese proceso en algo razonable? Con alianzas. La inmigración y la inmigración ilegal, la inmigración desesperada, no puede ser solucionada por ningún país actuando a solas. Ni siquiera la superpotencia estadounidense actuando a solas está logrando mantener y contener el influjo de refugiados y de inmigrantes ilegales. Entonces, ese es la inmigración, y la inmigración sin papeles. Es uno de los temas grandes de estos tiempos, que no van a tener una solución inmediata ni total, pero sí pueden tener una solución, una situación mejor de la que hay. Lo que hay es inaceptable, corrupto, inhumano, indeseable, horrible. Lo que hay que mejorarlo un poco, pero la idea absolutista de que vamos a resolver por completo la entrada de inmigrantes sin papeles es nociva, porque esa idea maximalista que vamos a tener una política pública e instituciones que garantizan que no haya inmigrantes ilegales puede hacer mucho daño. Bueno, dije que esa iba a ser la última pregunta, pero como la edad se me vino encima sin carnaval ni comparsa, como decía Piero, se me olvidó, chicos, que debemos hacer un par de comentarios, aunque sea muy breve, sobre Ucrania y Taiwán. Lo de Ucrania está también, ambas son, la de Taiwán menos, ya voy a hablar de eso, pero la de Ucrania es inevitablemente, tanto en Ucrania como en el Medio Oriente, va a haber que resolver esto con un acuerdo, una negociación. Y esas negociaciones nunca salen haciendo contenta a la gente. O sea, esas son negociaciones que por definición ofenden o atacan a gente, porque se trata de acuerdos con gente y organizaciones y países que uno desdeña, ¿no? Entonces, pero no hay, lo de Ucrania va a ser resuelto en algún momento con una negociación entre ucranianos y rusos,
cuyo resultado no le va a gustar a ninguno de los dos ni a la gente de afuera que lo vea, pero va a ser la única solución. Pero ahí hay una especie de vocación imperial, de afán de dominio, en el caso de Ucrania, en el caso de Taiwán. Vamos a hacer un comentario sobre Taiwán. Sobre Taiwán es diferente. En Taiwán hay una dimensión tecnológica importante. Es el productor de chips para el siglo XXI y para la inteligencia artificial. Uno de los más grandes. Estados Unidos está ahora comenzando a construir fábricas de chips. Y es una isla. Con el apoyo de Taiwán, por cierto. Son todos, Taiwán es por eso ahí a eso iba. Taiwán es el epicentro de la producción y de la tecnología de avanzada de estos tiempos. Al mismo tiempo es el epicentro de una de las fricciones más importantes que hay en estos tiempos, que es el choque entre el Taipei, el gobierno en Taiwán, que clama y supone y defiende su soberanía, y una China que dice que ese simplemente es una zona, es una parroquia, por decir algo, de geopolítica. Bueno, mis queridas amigas y amigos, estas cosas que hemos conversado con Moisés Naín, las podemos leer en este libro. Este libro realmente vale la pena leerlo. Yo insisto en que lo leí con mucha satisfacción. Me resultó una lectura muy grata, pero sobre todo me resultó una lectura que me ayuda como ciudadano a comprender la realidad del mundo y a ver qué papel cumple uno en esa realidad mundial. Muchísimas gracias, mi querido Moisés Naín. Gracias, Alexis. Muchas gracias y valoro mucho esta conversación. Yo también. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden, hermano. Y nuestro Gracias, Dios a ti común, también. Yahvé. Muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Ciudadanía con Alexis Ortiz en Ciudad Democracia TV.